Bien, le decía hace un momento que van a haber una serie de preguntas que quiero invitarle a usted en esta mañana a que estemos considerando a raíz de lo que acabamos de leer en este texto bíblico. Y pensando justamente en eso, en preguntas, quiero contarle algo que yo sé que usted sabe. Y es que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener que resolver preguntas constantemente. De alguna manera podríamos decir que la vida en parte se compone de eso, de resolver preguntas constantemente. Algunas de esas preguntas serán ligeras. Una de esas usted la respondió en esta mañana y esa pregunta es: ¿qué ropa me pondré hoy? Y usted tuvo que haberse hecho esa pregunta y haber tenido diferentes opciones y dentro de ellas haber escogido la que hoy trae puesta. Pero no solamente tenemos preguntas ligeras, preguntas que simplemente pasan y no volvemos a considerarlas. También hay preguntas retóricas que nosotros tendremos también que en algún momento resolver. Esas retóricas son las que uno las hace pero ya tienen respuesta. Uno de antemano ya sabe cuál es la respuesta. Y un ejemplo de esas preguntas retóricas es: ¿me crees bobo? Bien, algunos ya, si han enfrentado esta pregunta, también saben cuál es la respuesta. Hay otras preguntas en la vida que son incómodas. Hay preguntas que de alguna manera uno no quisiera que se la hicieran a uno en algún momento, como por ejemplo: ¿tú te lo robaste? Se desaparece algo y vienen a nosotros y nos dicen: ¿tú te lo robaste? Y es una pregunta incómoda porque eso quizás en muchos momentos nos hace sentir que desconfían, que de alguna manera nosotros no somos lo que se suponía que debíamos ser. Bien, hay otra pregunta que quizás tampoco quisiéramos nosotros responder porque son ese tipo de preguntas que no tienen respuesta o que no queremos darle respuesta. Esta pregunta generalmente pasa mucho entre esposos. Esa pregunta es: ven, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto tienes de plata? Y yo sé que a veces él a ella o ella a él prefieren guardarse la respuesta y no decirla. Como les he dicho, hay muchas preguntas que nosotros a lo largo de toda nuestra vida responderemos, pero definitivamente hay preguntas trascendentales. Hay preguntas que marcan la vida. Hay preguntas que no pueden pasar tan a la ligera por cada uno de nosotros. Y esas preguntas trascendentales entonces son las que justamente en esta mañana estaremos hablando. Y permítame hacerle una de esas preguntas, permítame plantearle una de esas preguntas trascendentales. ¿Crees en la eternidad? Y usted diría: venga, pastor, usted está en una iglesia, usted está en un lugar donde constantemente se habla de la escritura y donde constantemente se habla de cosas que tienen que ver con Dios. Hacer esa pregunta podría de alguna manera ser retórica o redundante. Sin embargo, yo quiero decirle que lastimosamente hay personas que pertenecen a iglesias como esta y a pesar de que conocen, han escuchado, han estado expuestos al mensaje de la palabra de Dios, poca atención, a veces casi que ninguna, le prestan a una pregunta como esta. Y su comportamiento aún pareciera que le llevara a entender que no creen en una eternidad, o por lo menos no les interesa, sus vidas no están considerando una eternidad. Una eternidad de la cual nosotros, cuando vamos a la escritura, no podemos ver más que una y otra vez ella nos habla de esto. Pero quiero invitarle a que nosotros, al ir a este texto, veamos que en esta palabra de nuestro Dios van a haber tres preguntas que van a ser definitivamente trascendentales, que todo cristiano en algún momento debió haberse hecho, y aún los que no son cristianos, una de ellas también tenía que habérsela hecho. Esas tres preguntas están en tres secciones de esta historia que leímos en esta mañana. Esta historia se divide en tres partes y cada parte va a resaltar, o quiero resaltar de ella, una de esas preguntas. Pero antes de ir a las preguntas, antes de que usted comience a escuchar cuáles son esas preguntas, quiero resaltar algo más en el texto para que usted, antes de que comencemos a verlo, vea unas cosas importantes en él.
Una de las cosas que quiero que usted mire, o quizás sea la principal, es que hay un tema que se entrelaza en medio de la historia. Creo que, como hace un momento lo dije, usted ya había escuchado esta historia en otros momentos. Pero cuando uno lee la historia y lo hace un poco más detenidamente, uno ve que hay un tema que se está entrelazando en esa historia. Y ese tema nosotros lo vamos a ver en estos versículos. Permítame solamente citárselos, ¿sí? Cuando uno lee el versículo 17 al final, uno encuentra que se hace una cita o se habla acerca de la vida eterna, de heredar la vida eterna. Cuando uno pasa al versículo 21, uno ve que en la mitad de este texto se hace mención a lo mismo, pero con un término similar, podríamos decir sinónimo en este caso. Se hace referencia a los tesoros en el cielo, que está hablando básicamente de lo mismo. Uno pasa al versículo 23 y en el versículo 23 se nos habla de la dificultad de entrar en el reino de Dios, que es otro sinónimo para hablarnos del mismo tema. Uno va al versículo 24 y encuentra que también allí nuevamente se toca esto mismo. En el versículo 25 se nos dice que no todos entrarán en el reino de Dios. Nuevamente se toca este tema. Y cuando nosotros vamos a uno de los versículos finales, el versículo 30, se menciona aquellas cosas que nosotros debemos considerar teniendo en nuestra mente el siglo venidero, la vida eterna. Como ya les he dicho entonces, hay una serie de menciones a lo largo de este texto sobre un mismo tema. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es ese tema? Porque si 7 veces se hace mención a eso, pues creo yo es importante. Pero ¿cuál es el tema? Bien, del que hace un momento estábamos hablando, la eternidad. ¿Crees en la eternidad? Y quizás en esta mañana creo que va a haber algo muy importante. No solo responder esta pregunta a la ligera diciendo sí o diciendo no, sino que si crees en la eternidad, entonces ¿qué pasa en tu cabeza? ¿Qué pasa en tu vida con respecto a eso? ¿Cómo vives tu vida si crees en la eternidad? Quiero invitarle a que usted comience a considerar esto, porque nosotros estamos en un mundo donde, y permítame decirle esto, hay muchos que no creen en la eternidad. ¿Ha escuchado usted acerca de la reencarnación? Bien, ese es uno de los pilares fundamentales de una de las religiones que está creciendo fuertemente en el mundo. Quizás nosotros en medio de nuestra sociedad, de nuestro país no lo vemos, pero en el mundo esa religión está creciendo demasiado. Creen en la reencarnación y hay otros, y asómbrese por esto, hay otros que aún siendo expuestos al evangelio y a la palabra de Dios, yendo a iglesias cristianas como estas, lo que creen es que cuando uno muere, todo termina, todo acaba. No hay que preocuparse por la eternidad. ¿Por qué? Porque simplemente con la muerte todo finalizará. Pues bien, ¿será esto cierto? ¿Será que no es necesario que nosotros hoy pensemos en lo que viene después de la muerte? Yo quiero decirle algo que usted y yo lo sabemos. No tengo que decírselo como algo que usted no lo supiera. No vamos a inventar la rueda aquí. Pero algo es muy cierto. Usted y yo vamos a morir. Usted va a morir. Eso es una realidad. Usted hoy no puede ir por la calle tratando de buscar a Moisés para ver si puede charlar o puede conversar un momento con él. Él murió. Igual que han muerto sus abuelos, tatarabuelos, muy seguramente, y toda su descendencia de ahí para atrás, o su familia, su árbol genealógico de ahí para atrás. Todos han muerto y eso significa que a usted y a mí nos persigue una misma realidad. ¿Cuál? Vamos a morir. Así que creo entonces que es necesario que en esta mañana tomemos con mayor consideración, con mayor importancia este tema. ¿Crees en la eternidad? Tú, ¿qué consideras con respecto a este tema que la palabra de Dios nos ha colocado? Y aún mucho más cuando nosotros vamos a la escritura, y la escritura no nos deja sino 2 opciones. Yo creo que usted también las conoce. Si creemos en la eternidad, como dice la palabra,
en esa eternidad solo hay dos opciones. ¿Cuáles? ¿Cielo o infierno? Yo sé que muchos han escuchado como cosas como el purgatorio, como un lugar en la mitad entre los dos. Pero la Escritura en ningún momento nos da pie a nosotros para considerar eso. En la eternidad solo hay dos opciones: cielo o infierno. Punto. Y aquí entonces nuevamente surgiría una pregunta: ¿y tú dónde vas a estar? ¿Cuál va a ser el destino de tu vida y de tu alma para ese momento? Creo que entonces es por esto que nosotros no podemos pasar tan rápido por este tema. Y es por eso que cuando nosotros leemos esta historia del joven rico, nos damos cuenta que esta historia nos habla una y otra vez acerca de este mismo tema. Pero no solamente es allí en este texto donde encontramos este tema expuesto. Como les decía, hay muchos que prefieren pasar este tema o esta pregunta muy a la ligera. Sin embargo, la Escritura no lo hace. Y quiero pedirle que usted escuche en otra ocasión cómo nuestro Señor Jesús hace referencia a lo mismo. Dice nuestro Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y yo creo que cuando usted escucha esa frase, usted está entendiendo que nuestro Señor Jesús no está hablando de algo diferente a lo que pasa después de la muerte o a lo que está después de la muerte, y que nuestra mirada tiene que estar puesta en eso. Creo que es muy evidente lo que allí sucede y que nuestro Señor Jesús en otro momento hace mención. Pero también permítame hacerle otra pregunta. No hemos llegado todavía a esas preguntas trascendentales, pero permítame hacerle otra pregunta. Si estamos hablando de eternidad y que nosotros debemos colocar nuestra atención frente a esa eternidad, ¿de qué tipo de eternidad estamos hablando? Porque también en medio del pueblo cristiano, lastimosamente, esa eternidad se ve como algo etéreo, como algo que como que no es claro, como algo como que de pronto no es fácil de entender. En otra ocasión compartía esto. Hay un pastor que conozco, un amigo, que él me dice: mire, no he podido entender y como encajar mi vida aquí en la tierra. Ahora me voy a poner a pensar en la eternidad. No, eso es más complicado. Yo simplemente sé que va a haber una eternidad y que allá voy a estar con el Señor y punto. Bien, yo creo que nosotros no podemos considerar tan ligeramente este tema. Y cuando hablamos de eternidad, entonces, ¿de qué estamos hablando claramente? Hay otro versículo que yo sé que usted ha escuchado. Por eso simplemente permítame hacerle mención de él. Ese versículo o esas palabras de nuestro Señor Jesús dice así, y eso nos define de qué tipo de eternidad estamos hablando. Escuche: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Así que nosotros allí ya comenzamos entonces a ver y a considerar un poco más claro de qué tipo de eternidad estamos hablando. Más adelante regresaremos a este texto, y ahora, teniendo ya un poco más claro esto, quiero pedirle entonces a que vayamos nuevamente o regresemos nuevamente al texto que hoy estaremos estudiando. Marcos capítulo 10, versículo 17. Recuerde, este texto está dividido en 3 partes, y cada una de ellas centraremos la atención en una pregunta trascendental que aparece en este texto. La primera pregunta, permíteme, yo le invito a que usted vaya al versículo 17 y allí claramente la vamos a ver. Si usted de alguna manera recuerda lo que leímos de esta historia, usted sabe que el principio de este texto gira en parte en torno a esta pregunta. La pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Permítame, se lo leo. ¿Cómo lo traduce la palabra de Dios para todos? Esta versión bíblica lo traduce así: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué debo hacer para poder tener una eternidad segura? ¿Para poder tener una eternidad definida? Bien, si nosotros tratamos de considerar un poco quién hace esta pregunta,
Yo sé que si usted es detallista en la lectura, sabe que Marcos no nos da mucha claridad con respecto a quién hace esta pregunta. Usted la conoce y sabe que este texto fue colocado el título de El joven rico. Y eso nos dice a nosotros, ya sé quién es. Pero si usted solo lee el texto, no le va a decir mucho quién es esta persona. Por eso hemos en muchos momentos leído los textos que son alternos en los otros evangelios, los paralelos, para en esos textos nosotros ver o poder reconstruir un poco más claro cada historia. Y cuando nosotros hacemos eso, nos encontramos lo siguiente. En el Evangelio de Mateo se nos aclara justamente que es un joven. Eso es claro en el Evangelio de Mateo. Marcos le agrega que además de ser joven, que ya nos lo dijo Mateo, es rico. Eso sí queda claro en Marcos. Pero cuando nosotros vamos al texto paralelo de Lucas, nos encontramos con que este joven rico es además una persona importante, influyente. Y permítame decirle esto. Cuando estaba estudiando este texto, escuché a algunos predicadores hacer referencia a esta misma porción bíblica y me llamó la atención algo que quería compartirles a ustedes en esta noche, en este mediodía o en esta mañana. Y lo que me llamó la atención fue cuando nosotros vemos la descripción que podemos hacer de este personaje comparando los evangelios, nos encontramos con el tipo de hombre que todo papá quisiera para su hija. Si un papá está buscando el mejor hombre para con él casar su hija, pues este hombre sería el perfecto. Un joven, rico y además importante. ¿Qué más pedirle a la vida? En otras palabras, este hombre, podríamos decir, tenía la vida resuelta. Pero ¿saben? No es tan así. Porque justamente al empezar a leer esta historia, nosotros nos damos cuenta que este hombre tenía en su cabeza algo que no había podido resolver, algo que lo martillaba, algo que constantemente lo llevaba a, vamos a colocarlo así, quizás es un poco de especulación, pero lo llevaba a tener insomnio, a no poder conciliar en las noches el sueño. Constantemente lo llevaba a estar perturbado él. ¿Y saben qué lo llevaba a estar en esa condición? Justamente la razón de esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí yo quiero invitarle a que consideremos, a que pensemos un poco en esta pregunta. Vamos a tratar de pensar a mayor profundidad sobre lo que esta pregunta quiere plantear. La primera parte dice, ¿qué haré? ¿Saben? Este hombre en su cabeza, cuando pensaba de este tema, creía que algo él tenía que hacer, que a él le correspondía algo, que algo estaba en sus manos y que él tenía que hacerlo para poder resolver ese tema de la eternidad. Así que, ¿qué haré? ¿Qué me corresponde? ¿Cuál es mi tarea? Eso es parte de esa pregunta. Pero él dice, para heredar. Y cuando nosotros nos detenemos en estas dos palabras, encontramos que para él era claro que no la tenía. ¿Qué haré para poderla conseguir? ¿Qué haré para poder que eso que es tan importante y que no tengo se resuelva? Y la última parte de la pregunta es la vida eterna. Porque de algo sí él estaba seguro. ¿Y qué era? Que había después de la muerte algo que era muy importante. Y que eso, según como también los judíos lo creían, tenía que ver con eternidad y tenía que ver con Dios. Así que él entendía que nada de lo que tenía le podía servir para resolver esa inquietud. Él podía tener su vida resuelta con respecto a todo lo demás, pero a eso nada le llevaba a una respuesta. Ahora, dejemos por un momento a este hombre tan interesante para algún padre y su hija, dejémoslo allí en la historia. Y ahora permítame llamar la atención a su mente,
Permítame en esta mañana llevarlo a usted a considerar una pregunta que justamente se desprende de esta que estamos hablando y que es trascendental. Esta pregunta es: tú que estás allí sentado, que has venido en esta mañana con un profundo deseo de adorar a Dios, que has venido también con un profundo deseo de escuchar a Dios, permíteme hacerte esta pregunta: ¿tú te has puesto a pensar en tu eternidad? ¿Has considerado la eternidad para tu vida? Nuevamente, yo le quiero decir, hay muchas personas que son expuestas a Dios, al evangelio, a la palabra de Dios, pero este tema no lo consideran de una manera importante para sus vidas. Sin embargo, lo es. Quiero que usted escuche este otro texto, estas otras palabras de nuestro Señor Jesús haciendo referencia a este mismo tema. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto a nosotros nos tiene que inquietar, porque no por el hecho de nosotros venir y ser expuestos o de alguna manera participar o pertenecer a una iglesia como esta, nos tenemos que desconectar de esa pregunta o nos tenemos nosotros que simplemente alejar del cuestionamiento o de lo que nosotros tenemos que resolver en nuestra vida con respecto a este tema. Pero sigamos adelante. Aquí lo importante no es la pregunta trascendental, aunque era necesario ir allí y resaltarla. Definitivamente lo importante no es esa pregunta. ¿Saben qué es lo importante en el transcurrir de esta historia? La respuesta de Jesús. Eso realmente es lo importante. Y yo no sé si usted cuando lee la escritura tiene imaginación, deberíamos tenerla, pero ¿qué pasaría en el día de hoy si alguien llega a alguna de las iglesias cristianas donde se predica el evangelio o donde se predica la palabra de Dios y hace esa misma pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lastimosamente nosotros hipotéticamente tendríamos que responder cosas como estas. Hay algunos que les gusta aprovecharse de la fe de los creyentes que apenas están conociendo al Señor. Y quizás alguno le diría: ¿sabes cómo tú puedes heredar la vida eterna? Bien, trae tus diezmos, trae tu ofrenda. ¿Qué tienes tú para dar? Y quizás de esa manera le responderían y le dirían: si tú haces eso, entonces tendrás la vida eterna. O quizás otro le diría a esa misma persona: ¿ves? ¿Sabes qué? ¿Quieres heredar la vida eterna? Muy bien, vas a hacer esto. Repite esta oración después de mí. Y después de repetirla le dice: listo, ya has logrado la vida eterna para tu vida. Pero ¿saben? Esto no fue lo que le respondió Jesús. Es más, la respuesta que dio Jesús no debería haber sido la respuesta que uno esperaba. Yo no sé si usted estuvo con nosotros desde que empezamos el Evangelio de Marcos a estudiarlo, pero cuando empezamos el Evangelio ya esta respuesta estaba. Escuche lo que dice el primer capítulo de Marcos en los versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Permítame colocárselo así: de la vida eterna, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí viene la condición o la manera como él debió haberle respondido, que uno esperaría que Jesús le hubiera respondido a este joven rico: arrepentíos y creed en el evangelio. Uno esperaría que esa fuera la respuesta de Jesús, pero ¿fue esa? ¿Fue eso lo que Jesús le dijo a este joven cuando vino y le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? No, eso no fue lo que él le respondió. ¿Y por qué no fue eso? Bien, porque nuestro Señor Jesús
conocía a este hombre y él sabía lo que tenía que hacer en él y sabía que tenía que tratarlo de una manera muy particular y especial. Es por eso que en los versículos 19, en ese texto, y en el versículo 20, Jesús lo que hace es llevarlo a considerar los mandamientos. Él dice, bien, los mandamientos los sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué Jesús lo lleva a considerar esos mandamientos? Pues porque él sabía que este hombre era un gran moralista. Este hombre Jesús sabía de este hombre que él entendía que la vida eterna era algo que él podía ganarse, era algo que él podía lograr por sus medios. Y ahí es donde nosotros encontramos la respuesta de este joven a Jesús en el versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ven, otra vez hagamos el ejercicio. Dejemos a este hombre a un lado, dejémoslo en la historia, dejémoslo allá en la escritura. Ahora cuestionémonos nosotros otra vez. Te pregunto, ¿en algún momento se te ha pasado por tu cabeza que tú te mereces la vida eterna? ¿En algún momento tú has llegado a la conclusión que eres merecedor de la vida eterna? Yo sé que si hiciéramos la pregunta donde les invitara a que levantaran su mano diciendo ¿cuántos han respondido sí a esa pregunta? Sé que muchos no lo harían. De hecho, yo creo que muchos a esa pregunta responderían no, yo no me creo merecedor de la vida eterna. Yo no me creo merecedor de estar en esa eternidad con Dios. ¿Sí? Pero a veces nuestros comportamientos, a veces lo que hacemos demuestra totalmente lo contrario. Algunos dicen, mire, yo sí, con su comportamiento, yo sí me la merezco. Vengo a la iglesia, escucho los mensajes cada fin de semana. Cuando no vengo a la iglesia los escucho por YouTube y de esa manera me desatraso. Sirvo en lo que me gusta y en lo que me piden. Doy la ofrenda y hasta el diezmo. Y todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pregunta, ¿por todo eso nosotros merecemos la vida eterna? ¿Por todo eso nosotros somos aquellas personas que deberían ser premiadas dándoles la vida eterna? Este hombre consideraba que sí, como algunos en nuestras iglesias lo consideran. Pero es aquí donde en el versículo 21 aparecen las palabras de Jesús que de una manera muy puntual tocaron su corazón. De una manera muy puntual llegaron a esa parte que este hombre necesitaba escuchar. Versículo 21. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Voy a hacerle a usted esta pregunta en esta mañana. Mire, escuchamos la respuesta de Jesús para este hombre. Y él le dice, una cosa te hace falta. Escucha ahora esto. Si este hombre hubiese tomado todo lo que tenía, lo hubiese vendido y lo hubiese dado a los pobres, ¿eso ya le aseguraba la vida eterna? ¿Eso ya le estaba haciendo merecedor de la eternidad? No, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo en lo mismo, no era merecedor de la eternidad. Así que cuando Jesús le dice, una cosa te hace falta, es lo que está al final. Es lo que dice nuestro Señor Jesús cuando le menciona, después de hacer eso, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Eso era lo que le faltaba a este hombre. En otras palabras, no descansar en su propio pensamiento o en lo que él consideraba que debía hacer para lograr la eternidad, sino en descansar en el Señor, en creer que era en Jesús en quien él podía realmente encontrar la forma de resolver claramente esa eternidad. Sin embargo, nosotros conocemos lo que sucede al final de esta historia.
Sin embargo, este hombre mostró esto. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesús en otro momento de sus enseñanzas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Era esto lo que estaba pasando con este hombre? Claro, este hombre tenía ya un doble, diríamos, Dios en su vida. Él sabía, y por eso llama a Jesús bueno, que con él podía encontrar la respuesta a esta pregunta, pero al mismo tiempo no estaba dispuesto a soltar eso que para él se había convertido en un Dios. Y Jesús, hablando de ese tema, dice: no se puede tener a dos gobernando en la vida. Sin embargo, Jesús, toda esta conversación con él, como lo dice el versículo 21, la hizo en medio del amor. Dice que Jesús, mirándole, le amó. Pero esto no fue suficiente para este hombre. ¿Qué sucedió? Entonces, en el versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Bien? Hasta aquí llegamos con esa primera mitad o esa primera parte de este texto. Pero no quiero pasar al siguiente sin antes en esta mañana llevarlo usted nuevamente a cuestionarse. ¿Has pensado en la eternidad? Este joven lo hizo. Eso era algo que constantemente estaba en su cabeza y podríamos decir de alguna manera lo atormentaba. Pero la pregunta aquí es: ¿ahora piensas en la respuesta de Jesús? Jesús dice: esa eternidad tú no la puedes resolver. Esa eternidad, la manera de encontrar qué sucederá allí, no está en tus manos. Tú no puedes lograr hacer algo para cambiar esa eternidad. Y es aquí donde quiero invitarles a que vayamos a la segunda pregunta trascendental de este texto. Vamos a entrar a esa otra parte de este texto que ya leímos, de esta historia que ya leímos. Y esa otra pregunta la vamos a encontrar en el versículo 26. ¿Sí? Esa otra pregunta dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Trate de pensar un poco en esa pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y yo sé que cuando nosotros pensamos en esa pregunta, a veces nos desviamos un poco realmente de la intención de la pregunta. Pero yo quiero invitarle a que la pensemos de la manera como fue hecha en este momento. Antes de eso, consideremos quiénes hicieron la pregunta. Yo creo que usted ya lo sabe. Si usted retiene lo que acabamos de leer al principio de este mensaje, sabe que quienes hacen la pregunta son los discípulos. Ellos son los que hacen esta pregunta. Pero cuando ellos hacen esta pregunta, nuestro Señor 2 veces le da la misma respuesta a ellos. Versículo 23 es la primera vez: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ellos hacen esta pregunta porque había algo que no les encajaba, había algo que los llevaba a pensar en: bueno, si este joven rico, si este hombre, el que yo quisiera para mi hija, él no tiene en sus manos la posibilidad de hacer algo para definir su eternidad, entonces ¿quién lo puede hacer? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Otra manera de hacerse esta pregunta es la siguiente: ¿quién tiene entonces la capacidad para salvarse? Así lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Y quién podrá salvarse? Mire, cuando estos hombres estaban haciendo alusión a esta pregunta o estaban planteando esta pregunta, no era si habrían personas al final que serían salvas. No, eso no es lo que ellos tienen en mente. Lo que ellos tienen en mente entonces es: ¿quién lo va a poder hacer? ¿Quién lo va a poder lograr? Al final, ¿quiénes van a terminar siendo merecedores de esa eternidad? ¿Quiénes por sus propios medios llegarán al final y les será dada la vida eterna? Ahora, es justamente
la respuesta de Jesús, la que les lleva a tener a ellos ese asombro de lo que Él dice. Porque ellos en su cabeza tenían esto: toda persona que goce de riqueza, salud y un bienestar es una persona que cuenta con el favor de Dios, es una persona que cuenta con el cuidado de Dios. En otras palabras, es una persona que cuenta con el sello de Dios en su vida, diciendo que es de Él y le pertenece. Pregunta: ¿esto solo lo consideraban estas personas? Hay algunos hasta en el día de hoy que consideran que si llega la enfermedad a alguno de nosotros, eso es un castigo de Dios. Algo está haciendo esa persona en contra de Dios y por lo tanto Dios lo está castigando. Tiene que arrepentirse y regresar a Él. Esto consideraban los discípulos. Ellos consideraban: ese hombre con esa vida tan perfecta, pues merece la eternidad. Pero Jesús está desbaratando lo que está en su cabeza y les está diciendo: no es por su vida, no es por su moralidad que Él merece la eternidad. Y entonces ellos dicen: y entonces si Él no, ¿quién puede ser salvo? Y yo sé que en algunos momentos también muchos de nosotros hemos llegado a este mismo cuestionamiento. Pero ¿saben? Jesús en el versículo 24, como les dije, nuevamente reitera la respuesta: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y pregunta: ¿qué es lo que Jesús básicamente con esta respuesta quería decirles a ellos? Escuchen, dos cosas quiero resaltar en esta respuesta. Primera, y aquí quizás vamos a nosotros tener que vernos cuestionados con esto, que cuando para las personas algo es más importante que Dios y en eso se ha depositado la confianza, lo que Dios diga no será importante para ellas. No se trata solo de los ricos, no. Se trata de las personas que han decidido depositar su confianza en algo diferente a Dios. Esas personas cierran su mente y lo que Él diga ya no será importante. Lo otro es que las personas que tienen sus necesidades resueltas, las personas que tienen ya la vida de alguna manera resuelta por causa sea de las riquezas o de otras cosas que poseen, ya no creen que necesitan nada más. Miren, conozco pobres, y perdón aquí la expresión, ¿sí? Personas que de alguna manera no tienen el dinero para derrocharlo como otras. Conozco pobres que a pesar de su condición creen que no necesitan nada más. ¿Por qué? Tienen una pensión, un mínimo que les da mes a mes su alimento y no tienen más que preocuparse. También que tienen una casa que la construyeron con el esfuerzo de su vida, no es una mansión, no es algo que ¿sí? sorprenda a muchos, pero tienen una casa donde meterse cada día. Y además de eso, tienen una familia, tienen unos hijos, tienen unos papás, están con ellos. Ya, ¿qué más quiero en la vida? ¿Qué más deseo para la vida? Pues bien, no se necesita ser rico. Es más, no significa que entonces si no soy rico, esto no tiene que ver conmigo. Al contrario, esto tiene mucho que ver. Permíteme hacerte otra pregunta más en esta mañana. ¿Has depositado tu confianza en algo diferente a Dios? No te estoy preguntando si eres rico o cuántos ceros tienes en la cuenta de tu banco. No. Tú en tu condición, sea de profesional, sea de empresario, sea de ama de casa, sea de lo que sea, has depositado tu confianza en algo diferente a Dios y crees que por esas cosas que tienes ya no necesitas nada más. Y que la eternidad es un tema que sí, la Escritura habla, pero no es muy importante. En su momento habrá que resolver, o cuando nos tengamos que enfrentar a eso, hablaremos de ese asunto. ¿Ves las cosas desde ese punto de vista? Pues bien, si eso pasa, escucha las palabras de nuestro Señor Jesús en el versículo 25. Más fácil
es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo quiero pedirle, trate usted de ser un poco imaginativo con esto que estamos leyendo. Ya vamos a llegar a mirar esta parte, pero mientras que usted trata de imaginarse esto que está hablando nuestro Señor Jesús, yo quiero que usted escuche lo siguiente. ¿Sí? Resulta que cuando Jesús enseñaba, en muchos momentos él usaba exageraciones, y definitivamente esta es una exageración, pero no es la única vez en la que nuestro Señor Jesús hace eso. Yo sé que usted ha escuchado muy seguramente el texto o las palabras de nuestro Señor Jesús que dijeron: si estos callaran, ¿qué iba a pasar? Las piedras clamarían. Lucas 19:40. ¿Ha usted visto en algún momento a las piedras hablar? ¿Cree usted posible que esto pase? Yo sé que no. Sin embargo, esta era una exageración de nuestro Señor Jesús, y en este texto que estamos leyendo también es una exageración. Otra vez, llamo la atención a que usted trate de pensar en lo que aquí está sucediendo, y le quiero invitar a considerar esto. ¿Ha hecho usted el ejercicio de tratar de pasar un camello por el ojo de una aguja? En esos ratos libres, en esos ratos de ocio, donde usted no tiene nada para hacer, está buscando un pasatiempo, y usted se pone a pensar en esas palabras del Señor Jesús y dirá: ¿será que esto realmente no es posible? A ver, vamos a comprobarlo. Y usted va y se busca un camello, se busca una aguja y dice: vamos a ver si lo que Jesús dijo es cierto, y trata de meter ese camello por ese ojo de aguja. ¿Lo ha hecho? No, yo sé que no lo ha hecho. Yo no lo he hecho. Y no lo hacemos no solo porque sepamos que eso no es posible, sino porque entendemos que allí hay una exageración de nuestro Señor Jesús. Pero ¿saben? La respuesta de nuestro Señor Jesús es lo importante. Lo que nuestro Señor Jesús habla a continuación de esto que acabamos de citar es realmente lo importante acá. Miren lo que dice el versículo 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo así? O sea, ¿Dios puede coger un camello y meterlo por el ojo de una aguja y sacarlo al otro lado? ¿Sí o no? Claro, Dios puede hacerlo, pero Él no va a hacer eso simplemente para mostrarnos que eso es posible. O por lo menos eso no es lo que está diciendo este texto. Lo que Dios está diciendo es que hay algo que es imposible, pero eso que es imposible, Dios lo puede hacer posible. ¿Y qué es lo imposible? Pues lo que alrededor de este tema se está hablando: la eternidad, que un hombre no puede resolver por sí mismo, que es imposible que un hombre la resuelva por sus propios méritos. Dios sí la puede resolver. Dios sí puede hacer que eso imposible se vuelva posible. Escuche un texto. Si usted no lo ha leído antes, bueno, lo puede buscar. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero yo sé que usted lo ha escuchado. Este texto dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Y ahí es donde está la parte que habla acerca de lo imposible. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Que había algo que era imposible, tan imposible como esto. ¿Sí? Volvamos a las exageraciones. Vamos a suponer que alguno de ustedes, de nosotros, somos ese tipo de personas que hemos sido llamados a predicar a todo el que nosotros podamos encontrarnos, en todo lugar. Y resulta que un día nos vamos para el cementerio. Nos paramos en el cementerio y comenzamos a predicar en el cementerio. Pregunta: ¿qué va a pasar con todos los que están allí enterrados? ¿Va a suceder algo?
Su predicación va a hacer que algunos de los que están allí enterrados se pongan de pie y salgan. No, no, no. Y yo no creo que usted vaya a tratar de comprobar esto. Esto no va a suceder. Pero bien, lo que el texto está diciendo es que Dios, en un momento, tratando con muertos, usted y yo estábamos muertos. Nuestra condición de pecado nos tenía en esa situación, muertos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que lo imposible lo hizo posible. Estando muertos, lo que Dios hizo fue darnos vida en Cristo Jesús. Esa predicación que estaba de alguna manera siendo expuesta en un cementerio, lo que Dios hizo fue que quienes estaban allí muertos pudieran levantarse, usted y yo, a escuchar ese mensaje y a responder positivamente a él en la medida de la fe. Así que quiero solamente contarle esto. Cuando yo, después de muchas veces leer este texto, pude comprender lo que allí estaba escrito, llegué a esta conclusión. Lo que este texto enseña es que un hombre que está muerto en su pecado jamás podrá buscar de Dios, porque justamente está muerto. Pero para que suceda que esta persona llegue a la vida, lo que tiene que pasar es que Dios tiene que regenerarlo, es el término bíblico, tiene que resucitarlo. Y cuando Dios le da vida, ahora esa persona sí buscará de él. Eso es lo que el apóstol Pablo en este texto nos dice. Así que, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No, tú no puedes hacer nada. ¿Sí? No puedes, en ti no está la capacidad para hacerlo. Pero, ¿y entonces quién podrá ser salvo si ninguno puede? Vamos ahora a la última pregunta trascendental de este texto. Y quiero que usted la vea, no en el texto de Marcos. Vamos a ir al texto paralelo, porque en el texto paralelo, en el de Mateo, encontramos la respuesta. Marcos no la escribe, pero Mateo sí la establece. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué pues tendremos? Esa es la pregunta. ¿Qué pues tendremos? Bien, Mateo 19:27, el versículo completo dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Recuerden, Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que aunque los hombres no puedan por sí mismos ser salvos, Dios sí hace posible que muchos lleguen a la salvación. Pero la pregunta aquí ahora es: bueno, y si yo he sido salvo, ¿qué entonces voy a tener? ¿Cuál va a ser mi recompensa por esa salvación? Algunos han considerado que esta respuesta de Pedro, o lo que Pedro dijo allí, obedece a un carácter arrogante de él, una forma arrogante de hablar con respecto a las palabras de Jesús. Pero de manera personal, considero que no. Considero que esta no es una respuesta a unas palabras arrogantes de él. Versículo 28 del texto del capítulo 10 de Marcos dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No es fácil seguir al Señor. Sí, Dios es el que salva y Dios es el que hace lo imposible posible, pero a pesar de eso, seguir a Jesús no es fácil. Ahora, nosotros estamos en un medio donde de alguna manera es un poco más fácil. Sin embargo, yo creo que en algún momento usted y yo nos hemos hecho esta pregunta: si hemos pensado en la eternidad, ¿qué recibiré? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿O es usted como ese pastor que le cuento, que en algún momento hablaba con él hace años atrás y me decía: yo no me quiero enredar con eso, con tal que a mí me den un rinconcito allá en la eternidad, yo con eso me siento satisfecho? No he podido resolver mi vida aquí, ahora me voy a pensar en la de allá que conozco menos. Yo no sé si usted piensa eso, pero por lo menos cuando leemos las palabras de Pedro, Pedro nos lleva a considerar que es bueno pensar en esto. ¿Qué recibiremos? ¿Qué es lo que obtendremos? No estamos detrás de nada.
El cristiano, si Dios le ha llevado a tener vida y a seguirle, no está detrás de nada, no está detrás de algo que no pueda aún ser de alguna manera entendido en este momento, aquí y ahora. Versículo 29 y versículo 30. Respuesta de Jesús: de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Y le voy a contar esto. Este texto es un texto, o este versículo puntualmente, es un versículo que prefieren mucho los de la teología de la prosperidad, los que predican acerca de la prosperidad. Este texto es un texto sagrado para ellos. ¿Pero saben por qué? Porque colocan su énfasis donde no lo deben poner. El énfasis lo ponen en 100 veces más. Pero este no es el énfasis de este texto. El énfasis de este texto son estas palabras: que no haya dejado. Es que no es fácil seguir a Jesús. Si realmente tú eres un seguidor, si realmente Dios a ti te ha dado vida, si realmente Dios ha hecho contigo lo que era imposible, tú que estabas muerto en tu condición de pecado, si le has seguido, no es fácil hacerlo. Yo quiero invitarle a que usted escuche una historia en esta mañana. No sé qué tan a gusto usted se sienta con las historias. Por lo menos a mí, las historias que son de la vida real me encantan. Y quiero contarle una historia de la vida real. Hace años atrás, en 1517, justamente el mismo año en el que Lutero clavó sus 95 tesis, un sacerdote cuya conducta anunciaba un hombre henchido de orgullo iba a bordo de la barca que iba de Londres a Gran Vincent y coincidió con un cristiano que era inteligente y piadoso, de Ashford, cuyo nombre era John Brown. Los pasajeros disfrutaban mirando la orilla de ambos lados, cuando el sacerdote, volviéndose a Brown, le dijo de manera insolente: estás sentado cerca de mí, estás sentado sobre mis ropas, echa para allá, ¿no sabes quién soy yo? No, señor, respondió Brown. Bueno, pues debes saber que soy sacerdote. Oh, ciertamente, señor. ¿Usted es párroco vicario o capellán de una dama? No, soy sacerdote de almas, le respondió con orgullo. Digo misas para salvar las almas. Ah, ¿eso es lo que usted hace?, dijo Brown irónicamente. Qué bien. ¿Me puede usted decir dónde encuentra el alma al comenzar la misa? No, no le puedo decir. ¿Y me puede usted decir dónde la deja al terminar? No lo sé, respondió el sacerdote airado. ¿Qué? ¿No sabe dónde encuentra el alma ni dónde la deja y aún me dice que salva almas? Apártate, respondió el sacerdote. Eres un hereje y me las pagarás. Tan pronto llegaron a tierra, el sacerdote se fue a caballo con 2 de sus amigos al arzobispado de Canterbury y denunció a John Brown. Mientras tanto, John Brown se fue a su casa. Su esposa había dado a luz recientemente. 3 días después, mientras se preparaban para celebrar la ocasión del nacimiento de su bebé con una cena y amigos, la puerta se abrió abruptamente. Tomaron a Brown por la fuerza, lo colocaron en un caballo y se lo llevaron con los pies atados por debajo de la barriga del caballo. Lo encerraron en un calabozo por 40 días, al final de los cuales el arzobispo de Canterbury y el obispo de Rochester hicieron llevarle al insolente que osó cuestionar que la misa podía salvar almas. Le pidieron que se retractara y Brown les dijo: Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos.
Es por ese sacrificio que somos salvos, y no por las repeticiones de los sacerdotes. El arzobispo hizo una señal y le quitaron los zapatos y las medias, y trajeron un sartén con carbones encendidos, sobre los cuales pusieron los pies de Brown. Estaba prohibido por ley que torturaran a un ciudadano inglés, pero en tales casos ellos se colocaban por encima de la ley. Confiesa la eficacia de la misa, le dijeron. Y él dijo: si niego a mi Señor en la tierra, Él me negará delante de su Padre en los cielos. La piel de su carne se quemó hasta los huesos, pero la fe de Brown permaneció inconmovible. Los sacerdotes determinaron entonces entregarlo al poder secular para que lo quemaran vivo. Y el sábado antes de la festividad de Pentecostés, en 1517, llevaron a Brown a Ashford, a su ciudad otra vez, donde una empleada suya se dio cuenta y fue a informarle a su esposa. Lo vi. La esposa salió corriendo para poder ver a su esposo, que estaba con sus pies atados en el cepo, con una apariencia transformada por el sufrimiento y esperando ser quemado vivo la mañana siguiente. Teniendo a su esposa llorando a su lado, él le dijo: yo no puedo poner los pies sobre el suelo, porque los sacerdotes los quemaron hasta los huesos, pero no pudieron quemar mi lengua e impedir confesar al Señor. Elizabeth continúa amándole porque Él es bueno, y cría a nuestros hijos en su temor. A la mañana siguiente murió quemado, confiando en esa sangre de Cristo y cantando un himno. ¿Saben? Seguir a Jesús no es fácil. Puede ser que a usted y a mí nos haya tocado un poco más fácil que a hombres y mujeres como las de estas historias, pero sin embargo no es fácil. Si tú, en medio del lugar donde permaneces, seas tu trabajo, sea la universidad, sea la casa, sea el barrio, los amigos, y te confundes en medio de ellos y todas las personas no te ven como un cristiano, es porque no hay realmente un seguir a Jesús, seguir a Cristo como es. Pero cuando una persona sigue a Cristo como es, eso levanta ampolla y no es fácil. Y cuando Dios hace que lo imposible sea posible, cuando Dios lleva a una persona a confiar en Él y a depositar su vida en Él, definitivamente esa vida no se torna para nada fácil. Pero ¿por qué personas, a pesar de lo difícil de eso, lo hacen? ¿Por qué hombres como este, a pesar de la dificultad y aún de la vida misma, siguen a Jesús? Bien, la respuesta es: porque no estamos detrás de nada. Porque el creyente no está detrás de nada. Pedro dijo: ¿y entonces qué recibiremos? Algo vamos a recibir. Nuevamente, versículo 30, Jesús dijo que quien no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos o tierras, con persecuciones. Y alguno dirá: si ve, allí este texto está hablando de que en esta tierra vamos a enriquecernos. ¿Seguro? Yo creo más bien que Jesús se estaba refiriendo a algo como esto. Escuche este texto, porque yo sé que en algún momento también usted lo ha escuchado. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo creo que Jesús estaba haciendo referencia a esto, que cuando nosotros dejamos, por difícil que sea, porque definitivamente otros no comparten esa fe, cuando los dejamos, Dios en nuestra o a través de la iglesia nos recompensa y nos da lo que hemos perdido y aún mucho más. Pero no solamente eso es para considerarlo aquí.
aún también es para considerar en la eternidad. Permíteme nuevamente hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que anhelas recibir en la eternidad? Cuando piensas en la eternidad, ¿qué es lo que esperas tener allá? ¿Qué es lo que esperas que Dios te dé en ese lugar? Algunos dicen, bueno, lo que yo espero es tener una mansión con calles de oro y mar de cristal, donde el león y la oveja jueguen juntos. Y además de eso, yo tenga un cuerpo inmortal que no sucumba frente al dolor, ni a la enfermedad, y ni siquiera a la muerte. Pues bien, si tú piensas en eso, yo no quiero decirte que estás totalmente desalineado de lo que dice la Escritura. No, creo que aún esas cosas nosotros debemos pensarlas y considerarlas. Pero hay algo que, haciendo referencia, como lo hace el versículo 30 en su parte final, haciendo alusión a en el siglo venidero, la vida eterna, hay algo que nosotros debemos anhelar, más que lo que acabé de mencionar. Y quiero regresar al texto que inicialmente leí. ¿De qué se trata la vida eterna? ¿Qué es lo que nosotros realmente debemos anhelar para la vida eterna? Juan 17:3 lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Piense por un momento a qué está haciendo referencia Jesús. Y yo creo que usted y yo podremos concluir en lo mismo. Jesús está diciendo, lo más importante en la vida eterna será conocerle a Él. Él es lo más importante. Él es lo valioso en la vida eterna. Él es de lo que todo cristiano debe andar detrás. Si el cristiano está anhelando algo bello y hermoso en la vida eterna, es poder conocer a Jesús. Y algo más nos dice este texto. Ni siquiera, y escuche esto, ni siquiera la eternidad nos alcanzará para conocer a Jesús. Nuestro Señor es tan inmenso, tan sublime, que ni siquiera la eternidad nos alcanzará para conocerle a Él. Pero yo quiero en esta mañana, en este momento, invitarle que con usted no pase lo que lastimosamente pasa con muchos. Como pastor, tengo una preocupación. Y esa preocupación es ver cómo muchas personas, así como llegan a un lugar como estos y son expuestos a un mensaje como este o como cualquiera de los otros que usted ha escuchado, así mismo salga. Y que eso no impacte y no transforme su corazón. La parte final de este versículo, de este texto, capítulo 10 de Marcos, el versículo 31, dice: muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y uno dice, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Permítame, se las leo en la traducción lenguaje actual. Pero muchos que ahora son importantes serán los menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los importantes. Yo quiero invitarle a que usted considere esto que en esta mañana hemos hablado. Tú no te puedes ganar la salvación. Por tus medios tú no puedes resolver eso. Entonces, ¿nadie será salvo? No, sí. Dios hace que a través de su Hijo Jesús muchos sean salvos, porque a través de Él lo imposible se hace posible. Y si ahora eso es posible, entonces anhela con un ferviente corazón el poder estar en esa eternidad, que tu eternidad esté resuelta, porque lo que recibirás en la eternidad será el gozo de estar con el Señor por siempre. No hay nada más bello que esto. Y no solo estar con Él, sino conocerle a Él por toda la eternidad. ¿Hay algo más preciado que esto? ¿Vale la pena entonces resolver aquí y ahora nuestra eternidad? Y si te estás haciendo la pregunta allí, ¿cómo resolverla? Pues bien, creo entonces que es necesario recordar las palabras de Jesús. Las dos condiciones para resolver esa eternidad: arrepiéntete y cree.
Eso dijo Jesús: arrepiéntete y cree. ¿Quieres estar en el reino de los cielos? ¿Quieres gozar de esa eternidad de la que este texto nos lleva a considerar? Arrepiéntete y cree, y estarás en ese lugar. Y creo que usted ha escuchado un poco más de esto en otros momentos, pero yo quiero por ahora invitarle a que usted considere esto en su corazón.